Hermanos, Dios les bendiga a cada uno por nombre y perdonen por la tardancia, hermanos, que tuvimos problema ahí con el internet, pero ya lo resolvimos. Gracias a Dios, va. Primero, ante todo, vamos a darle gracias a Dios y le invito a que usted ore por mi vida y que Dios le hable a mi vida, hable a su vida en esta noche a través del libro de Abdías. El tema de hoy es el libro de Abdías. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre, porque tú has sido precioso, Señor, has sido hermoso, Padre Celestial. Tú has sido, Señor, maravilloso con nosotros, Padre Celestial. Nos has guardado, Señor, de todo lo malo, Padre. Tenemos mucho por qué agradecerte, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Y también te pido, Padre Celestial, que uses mi vida en esta noche, Señor amado. Que tú puedas hablar en mi boca, Señor. Que no salgan palabras mías, Señor, sino que esas palabras provengan de tu corazón, Padre Celestial, y que hables a nuestros corazones, que tu palabra se pueda hacerse vida en mí, vida en aquellos que nos oyen, Padre Celestial, que se haga rema en cada uno de nosotros, Señor, que la atesoremos, Padre Santo, que no la dejemos caer al suelo, Señor, sino que la arrebatemos para atesorarla, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Señor amado, de mis hermanos. Bendice a mis pastores, Señor, donde quiera que estén, Padre Celestial. Que tú les proveas todo lo que necesiten, Señor amado. Que cada día los lleves, Señor, de gloria en gloria, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, les doy, tal vez ya tienen su cuaderno, qué sé yo, o dónde apuntar. Y les doy un tiempito para que busquen. Quizás hay alguien que no tiene su cuaderno a mano. Lo puede ir a traer en lo que yo me tomo un poquito de agua. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar. Como les decía al principio, voy a hablar un poquitito de Abdías, pero no de él es el que les voy a hablar en esta noche, sino que les voy a hablar lo que el Señor le dijo a Abdías, lo que el Señor le dio a Abdías, que fue escrito en el libro de Abdías. Amén. Abdías significa siervo de Dios o siervo del Señor. Y su nombre es siervo del Señor porque era alguien que no se creía, alguien que no se jactaba si era de buena familia, si era muy espiritual, no se la llevaba, tampoco quería fama. Él no quería fama, él solo quería hacer la voluntad del Señor. Él no quería ser visto por los hombres, no quería ser visto por nadie. No es que sea malo, sino que él no tenía esa intención ni era así. Amén. Pero antes de empezar, quiero decirle algo, que este libro de Abdías es un libro muy pequeño. Yo creo que es el más pequeño, o no creo yo, es el más pequeño del libro del Antiguo Testamento. Y es un libro muy importante. Verdaderamente quizás es un libro no muy reconocido, pero yo no muy lo conocía sinceramente, y tal vez lo he dejado pasar por alto, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de hablar de él en esta noche. Y vamos a aprender un poquito, porque yo sé que tal vez no nos alcanzaría ni toda la vida de aprender lo que el Señor quiera darnos cada día. Y como les decía, es un libro muy, muy importante, tanto en la vida del que habla de este libro, o como para nosotros. Es como una lupa para nosotros, para vernos si estamos actuando conforme lo que dice este librito. Amén. Y antes de empezar, vamos a leer del Abdías del 1 al 4. Y vamos a leerlo. Dice así: visión de Abdías.
Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, si aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Ahí podemos ver, hermanos, para entender un poquito más de Edom, debemos de ir en Génesis 36, del 8 al 9, son 2 versículos. Génesis 36, capítulo 36, su versículo 8 y su verso 9. Son 2 versículos, hermanos. Mi Biblia dice así, en el nombre de Jesús. Entonces murió Débora, perdón hermano, perdón, es el 35 el que estoy leyendo. Dice aquí, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que Edom era Esaú o Esaú es Edom. Vamos a leer el 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Aquí podemos ver claramente, hermanos, en el libro de Abdías, que nos dice que el Señor fue directamente con Abdías a decirle, bueno, yo te doy esta visión, a hablarle a Edom. ¿Y qué le voy a hablar? Me imagino yo que pensó, pero ahí podemos ver más adelante la soberbia del corazón de Edom. ¿Quién fue Abdías? Bueno, como les decía anteriormente, él fue un profeta menor. Y un profeta menor no es que sea menos que los demás, sino porque les llamamos profetas menores porque escribieron menos. Amén. Y su nombre, como les decía, se llama siervo del Señor. Y este hombre habitaba en el monte de Seir. Y ustedes preguntarán qué significa la palabra monte de Seir. El significado es autosuficiencia, soberbia, altanería, de querer ir a la guerra sin Dios. Ese es el significado del monte de Seir. Por eso decía ahí que volvamos a leer para recordarnos en Génesis 36, del 8 al 9. Si no me confundo, hermano, perdón. Dice así, el 8. Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Ahí nos damos cuenta que todo el linaje de Esaú habitaba en el monte de Seir. O sea que lo que tenían era altanería, soberbia, creerse que yo todo lo puedo, que yo sin Dios no puedo hacer nada. Ese es el pensamiento de Esaú. El pensamiento de Esaú era de que yo voy y ¿qué? Es como alguien dice en este tiempo, yo salgo a la calle y nada me pasa, pero si no vamos y le oramos al Señor, hasta incluso si es la voluntad del Señor de que nos pueda contagiar de este virus que anda por todo el mundo, ¿qué podemos hacer? Porque Dios así lo quiere. Es porque el Señor ve la necesidad en nosotros de traer eso para purificarnos, si es que tenemos estas cualidades que tenía Esaú. Porque si tenemos esas cualidades, el Señor puede venir a destruirnos, no a nosotros, sino que a destruir esa soberbia, esa altanería, esa autosuficiencia de creerse que yo todo lo puedo. Entonces el Señor viene y manda cosas, o manda plagas, o qué sé yo, para hacernos entender y destruir todo eso que al Señor no le agrada. Perdón, hermanos.
Amén, hermanos. Y él se creía sabio. Él se creía sabio. Esaú se creía sabio. No, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo no necesito de Dios. Yo me imagino que eso pensaba él, ¿va? Que él decía, yo no necesito de Dios porque si yo todo lo puedo. Es como que alguien diga, es que yo tengo mi trabajo. Porque hay mucha gente, yo he escuchado así, hermano, yo he escuchado de gente que dice, quizás no son cristianos, ¿va? Pero dicen así que sin su fuerza ellos no pueden, ellos no tuvieran lo que tienen. Sin su inteligencia no tuvieran lo que tienen. Pero por eso les decía antes, debemos de poner esa lupa en nosotros mismos y ver si tenemos esas cualidades que Esaú tenía. Si tenía esas cualidades, por ejemplo, si nosotros tenemos esas cualidades que tenía Esaú, debemos de apelar su misericordia, la misericordia, la gracia del Señor, para que Él tenga misericordia de nosotros y poder alejar de esa soberbia que tenía Esaú. Perdón, hermanos, que se me está secando los labios, me voy a tomar un poco de agua. Vamos a seguir. Vamos a Deuteronomios 1:42. Deuteronomios 1:42. Y dice así. Dice así. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Eso es lo que le pasó a Esaú, hermanos. Porque se levantaron estas dos naciones en contra de él porque él se creía. Él decía, a mí nadie me toca aquí en esta roca alta estoy yo y a mí nadie me mueve aquí, como dice el 3. Volvamos a leerlo en Abdías 3. Que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas de tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Imagínese, hermano, tener ese pensamiento. Hermano, bueno, de veras que si yo tengo ese pensamiento, de veras que yo le digo que Dios me perdone, hermano. De veras, hermano, porque yo no quiero ser destruido, hermanos. Aparte de eso, aparte de que el Señor destruya todo lo malo, el Señor también nuestra alma se va a afligir. Mejor aprendamos a ser humildes, ¿verdad? A no creernos como Esaú, como Edom. Vamos a seguir en el 5. Dice así el 5, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Cómo fueron? Porque me imagino yo que ahí podemos ver tan claramente que vinieron ladrones y vinieron a robarle no solo cualquier cosita, sino que vinieron a robarle lo mejor, lo precioso. ¿Qué es lo más precioso que puede tener usted, hermanos? Es la paz que el Señor nos da, la paz que el mundo no da, hermano. Y eso es lo que puede traer la soberbia. La soberbia, la altivez, la autosuficiencia, si yo digo yo todo lo puedo. Es como que yo dijera, yo tengo mi trabajo, de ahí dependo, ¿no, hermanos? O como dijera, yo tengo mi negocio, ahí dependo, no. Tenemos que depender de Dios. Aunque sí sabemos de que ese trabajo está ahí, es el que nos da de comer, sí es cierto. Pero si no dependemos de Dios, en cualquier momento podemos caer y nos puede doler hasta en el alma. Porque así es, la soberbia te pega donde más te duele y no tenemos esa paz y nos van a robar lo más precioso que podamos tener, hermano. Amén, sigamos leyendo en el 6. No, en el 7 dice, todos tus aliados te han engañado, dice, hasta los confines te hicieron llegar.
Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Vamos en el 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Ahí les decía yo, miren hermanos, ahí dice claramente, en el 8, sí, en el 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Ahí podemos ver, hermanos, de que él, voy a volver a leerlo para poder trasladarle algo. Dice así: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Ahí nos damos cuenta que quizás nuestra sabiduría pueda perecer porque no pedimos sabiduría de lo alto. Debemos de pedir esa sabiduría de lo alto que venga del Señor, porque la Biblia dice que hay sabiduría carnal, creo yo, hay sabiduría del cielo y hay sabiduría diabólica, algo así, la verdad no me acuerdo muy bien, pero algo así creo que dice. Imagínense, hermanos, o sea que si hay sabiduría de este mundo, pero esta sabiduría de este mundo no la queremos nosotros, hermanos. Nosotros queremos la sabiduría del Señor. Nosotros queremos el poder del Señor, porque ¿qué diferencia había entre los dos hermanos? Entre Esaú y Jacob. Jacob era alguien que se quedaba en casa. Él era alguien que me imagino yo que obedecía más que Esaú, o quizás no, pero no le leían, perdonen hermano, no lo he leído bien. Pero me imagino yo no sé por qué halló tanta gracia Jacob que Esaú. Porque tampoco dice en los primeros libros que como lo dice en Malaquías. Malaquías dice que aborrecía a Esaú y amé a Jacob, pero él lo dijo hasta en Malaquías, no lo había dicho. ¿Por qué lo dijo hasta en Malaquías? Porque primero vio la actitud de Esaú. Llegó a una evolución hacia Edom, a ser como una pequeña nación. O sea que su soberbia iba más para allá cada vez. Pero el Señor solo lo miraba. Pero la soberbia lo llevó por sus deseos carnales. Porque él vivía conforme a su libertad, no conforme a la libertad del Señor, sino que él vivía conforme a su libertad. Y él hacía lo que quería. Él actuaba conforme a sus deseos carnales. No decía, bueno, no, es que esto no le gusta al Señor y no lo debo hacer. Quizás, porque los deseos carnales sabemos que ahí está. Como dice en Gálatas 5:17, mejor lo voy a leer porque no me acuerdo qué es lo que dice. Gálatas 5:17. Dice así mi Biblia: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Porque él no quería las cosas espirituales. Como él no quería las cosas espirituales, entonces él hacía conforme a su carne. Pero en cambio nosotros, si queremos las cosas espirituales, tenemos dos cosas que pelean. Dos poderes que pelean en nosotros, que en cualquier momento va a ganar uno. Si estamos apegados con el Señor, buscándolo en oración, cantándole, vamos a vencer la carne. Pero si le damos más a la carne, como hacía Esaú, en cualquier momento vamos a dejarlo lo del espíritu, a volvernos lo que hacía Esaú. Amén. Vamos a seguir vamos a leer también en Génesis 25:30 para poder ir avanzando un poco. Génesis 25:30 al 34.
Dice así: y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Imagínense, hermanos, que comenzó a preguntarse en él mismo: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? O decir, ¿para qué me sirve lo espiritual? No, hermanos. No, yo creo que lo espiritual es lo más valioso que podamos tener, hermano. Y no venderlo por cualquier cosa. El 33 dice así: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, vendió a Jacob su primogenitura. Mira, hermano, lo que hizo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Él despreció el regalo que le habían dado por ser el primogénito. Él lo despreció: yo no lo quiero. Y no porque no habían comida en la casa de su padre, porque sí, me imagino que sí había comida en la casa de su papá. Lo que pasa es de que él, como les decía, él quería estar en los deseos de su carne. Dice que a él le gustaba cazar. Él era un cazador. Le gustaba la carne. O sea, solo carne le gustaba a él. Entonces por eso vendió su primogenitura. Pero como Jacob tenía discernimiento, dijo: no, esto me conviene más que la comida, o me conviene más que la carne. Entonces, perdón. Entonces, conviene más lo espiritual, hermanos, que la carne. Porque él, como les vuelvo a decir, él no vino y él no es porque no tenía comida en su casa. Bien tenía, yo me imagino que sí tenía comida en su casa. Pero él por carnal prefirió dar el regalo que le habían dado. Pero como les decía, como parte de escuela profética, tenemos que tener discernimiento para poder ver en qué estamos viviendo. Tenemos que ser como esa tribu de Isaacar, conocer esos tiempos. Usted puede preguntar: y hermano Juan, ¿usted conoce sus tiempos? Yo no le podría decir ahorita, le voy a ser sincero, me voy a ministrar con usted. No podría decirle si conozco yo mis tiempos. Sería mentirle si le digo que sí conozco mis tiempos. Pero deberíamos de, como les decía, apelar su misericordia, su gracia, y pedirle ese discernimiento. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Como dice también la Escritura, que los días son malos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, eso hacía la tribu de Isaacar. Eso deberíamos ser nosotros como escuela profética. Como somos escudo de nuestros pastores. Llevamos esa palabra a ellos. Somos como escudo para nuestros pastores. Y como escuela profética tenemos que tener ese don. Los que tenían en la tribu de Isaacar conocían el tiempo. No solo conocían el tiempo, sino que sabían cómo hacer, cómo actuar en ese tiempo. Ahí en su casa, hermanos, después de esta prédica deberíamos de venir y humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, ¿en qué tiempo estoy yo viviendo? ¿En qué tiempo yo estoy viviendo? Estoy conociendo mis tiempos y estoy actuando conforme a tu corazón en estos tiempos, porque los días son malos. Yo sé que el Señor pronto viene, hermanos. Y debemos de consagrarnos, como dice, que los que tienen la esperanza de irse, dice la palabra,
se purifican a sí mismos. Purifiquémonos de estas cosas que tenía Esaú. Tengamos ese don de discernimiento. Que seamos, que nos apeguemos más al Señor. Y su gracia va a ir perfeccionándonos cada día. Porque así dice la Biblia, que su gracia es la que nos lleva a la plenitud del varón perfecto. Porque sabemos que el 5 significa gracia y significan los 5 ministerios. Esa gracia nos va equipando cada día. Por eso tenemos que escuchar a nuestros pastores cuando ellos predican. Tenemos que escuchar a los ministros que verdaderamente el Señor los usa, hermanos. Y también es necesario dejarse guiar por nuestros pastores. Porque ahí se ve la humildad, me imagino yo, pues va. Me imagino que ahí se ve nuestra humildad, si es que realmente somos humildes o nos cuesta. La verdad es que, sinceramente, hermano, es fácil caer en la altivez, en el orgullo, me imagino yo. Así que es una palabra, la siento a mí muy dura, pero cuesta ser humilde, hermanos. Cuesta ser humildes, pero hay que serlo, hermano. Porque dice la Biblia que Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagínense, hermano, que da gracia a los humildes. O sea que, como les decía, los equipa la gracia. Entonces a los humildes los equipa. El Señor nos va equipando. Tratemos de ser humildes, hermano. Amén. Como miramos, miremos en Génesis 25 y su versículo 22 y 23. Dice así: y les dijo, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió a Jehová: 2 naciones hay en tu seno, dice, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Sigamos, hermanos. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y le fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, ella dio a luz, perdón, hermanos. Amén, hermanos, ahí podemos ver de que eran 2 naciones las que habían en el vientre de Rebeca. Rebeca, le voy a decir Rebeca. Como les decía, me imagino yo que es como en lo espiritual, la carne y lo espiritual, que nunca se van a llevar. Pero al final tiene que vencer el espíritu. Amén. Sigamos leyendo en el libro de Abdías. Nos quedamos en el 9, en el 8 nos quedamos. Sigamos leyendo el 9 y dice: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Sigamos. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y será cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaba extraños cautivos su ejército. Llevaba extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, que el día de su
infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debemos de, como dice ahí, no debemos de alegrarnos cuando nuestros hermanos andan en sus pruebas, digo yo, en sus tribulaciones, ¿no? No debemos de alegrarnos, hermanos, sino orar por ellos. Sino que preguntarles si necesitamos, aunque sea orar por ellos, darles una palabra de aliento. Y no alegrarnos como hacía en estos a los otros. El 13, sigamos en el 13, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Sí, hermanos, es duro. Mira, hermano. Sigamos. Creo que me quedé en el 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Está duro, hermano. Sigamos. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, de que si nosotros nos alegramos del mal que le está pasando a nuestros seres, quizás hasta nuestros seres queridos, a nuestro vecino, a nuestros hermanos en Cristo, el Señor nos los va a devolver, dice ahí. Es como, me imagino yo que también con las naciones, hermanos, que el Señor les devolverá según la obra de cada nación, según lo que ellos hagan. Eso es lo que cosechan, ¿va? Porque dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice, ¿no? Y aquí viene lo bonito para nosotros, hermano, en el 17, o si no es que en el 18, pero vamos a leerlo. Sí, en el 17, hermanos. Esa es para nosotros la iglesia. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Pero si nosotros no entendemos a la buena, el Señor nos va a hablar de las malas, pero vamos a recuperarlas, pero al principio vamos a afligir nuestra alma, como les decía. Pero el Señor nos da una salida aquí. Como dice, vuelvo a leerles el 17 que dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Qué bendición, hermanos. Y dice el 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. La casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Lo voy a volver a leer, hermanos. El 18 dice así, la casa de Jacob será fuego, dice, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, dice, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho así. Qué bendición, hermanos. Ahí podemos ver la respuesta del Señor y la misericordia del Señor con su pueblo Israel. Que nada quedará de la carne, me imagino yo, porque eso es lo que yo entendí. Eso es lo que yo entendí que decía.
como les decía anteriormente, que son dos naciones que me imagino que se refieren entre carne y el espíritu. Y dice aquí que nada quedará de Esaú, o sea que nada quedará de la carne. El Señor, Él prometió, hermanos, que dice que Él escribirá sus palabras en nuestros corazones. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Pero debemos de apegarnos más a Él, para que en cualquier momento llegamos a llegar a la plenitud de Cristo. Qué bendición, hermanos, que nada quedará de Esaú, que será consumida con llama, con fuego del cielo, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice el 19, y los de Negev poseerán. Bueno, esto ya, si quieren lo leen en su casa, pero esto ya es la promesa del Señor por el sufrimiento que tuvieron. Les devolvieron todo lo que habían perdido, se lo devolvieron, ¿no? Que el Señor, como dice en Joel, creo que es en Joel, que dice que Él algo así, los años perdidos. Él restituirá los años perdidos. Lo que comió el soltón, la langosta, el revoltón, todos esos animales, todo lo que ustedes saben. Él en cualquier momento nos los puede dar, hermano, pero debemos de humillarnos y apelar su misericordia. Y Él va a mandar ese fuego, esa llama, pero no una llama mala, sino una llama que purifique, una llama que venga a purificarnos, a quitar todo lo que tengamos de Edom o de Esaú. Amén. Y vamos a terminar, hermanos, terminamos en este día con nuestra enseñanza. Y ahí en su casa, hermanos, vamos a orarle al Señor y decirle que pueda venir ese fuego del cielo en nuestras vidas. Amén. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra dice que no regresa vacía, Señor amado. Señor Jesús, te pedimos que puedas descender fuego del cielo, Señor. Que vengas a quemar en nosotros todo lo que no te agrada, Padre. Que nos permite, Señor, estar más en el Espíritu, no más en la carne, Señor. Porque queremos, Señor, agradar tu corazón. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor amado, que ese fuego del cielo venga a purificarnos a cada uno de los que van a escuchar o los que están escuchando esta prédica, Padre Celestial. Ahí en sus casas, Señor, que puedas derramar de ese fuego, Padre. Y que ese fuego, Señor, pueda traernos, Señor amado, esa purificación que necesitamos cada día, Padre Celestial. Permítanos, Señor, que nos purifiquemos cada día, Padre Santo. Que nos perdones, Padre Celestial, todo lo que hay en nuestros corazones que no te agrada, Padre Santo. Padre Celestial, bendice a cada uno, Señor, los que van a escuchar y los que están escuchando esta prédica. Bendice a nuestros pastores también, Señor. Bendícelos, Señor, sobreabundantemente, Padre Celestial. Provéeles, Señor, todo lo que necesiten, Padre. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Amén y amén.